cuando Robert Francis Prevost fue anunciado al mundo como el nuevo Papa, adoptando el nombre de León XIV. Una ola de titulares y análisis recorrió los medios globales. Las portadas se apresuraron a enmarcarlo, el primer papa estadounidense. Su efigie, con la bandera de las barras y estrellas como telón de fondo, se multiplicó. Su biografía oficial destacaba prominentemente su nacimiento en Chicago, Illinois, y no tardaron en surgir innumerables comentaristas y expertos especulando sobre las profundas implicaciones que este origen tendría para la intrincada política internacional del Vaticano y para el rumbo de la Iglesia Católica en el siglo XXI. Se hablaba de un nuevo eje, de un cambio de paradigma. Pero más allá del estruendo de los flashes y la tinta de los periódicos, más allá de las banderas y las genealogías, yacía una verdad más compleja, una dimensión de su ser que no cabía fácilmente en los titulares concisos ni en las narrativas simplificadas. León XIV no es solamente estadounidense, es también, y de una manera que define su esencia, profundamente peruano. Y esta peruanidad no es fruto de un trámite administrativo, de una conveniencia circunstancial, sino que emana del alma misma, de una elección vital. Muy pocos, incluso dentro de los círculos eclesiásticos, conocían la profundidad de este lazo. Robert Prevost no solo residió largos años en el Perú, él, por una decisión personal y meditada, se naturalizó ciudadano peruano. Este acto fue mucho más que una formalidad legal, fue un gesto inequívoco de pertenencia. Un acto de amor profundo. La manifestación de una fe que no se queda en la abstracción, sino que se encarna en la tierra y en su gente. Su historia en el Perú se remonta a los años 80, cuando, como joven misionero agustino, llegó a Chulucanas, una región del norte peruano entonces marcada por una pobreza rural endémica, por la notoria ausencia del Estado en vastas zonas y por la creciente y ominosa amenaza del conflicto armado interno que desangraba al país. No llegó con los aires de un salvador extranjero, ni con soluciones prefabricadas. Llegó a pie, con la humildad impresa en cada paso, portando una Biblia en la mano como brújula y los oídos bien abiertos, dispuestos a escuchar antes que a hablar, en lugar de buscar un refugio apartado o una posición de privilegio. Se integró plenamente en la vida de la comunidad, viviendo como uno más entre ellos. Aprendió el idioma español con sus giros locales, los modismos pintorescos, las costumbres ancestrales que tejían el día a día de la gente. Compartió su mesa, comiendo lo mismo que comían los campesinos. Sin aspavientos, recorrió incansablemente los cerros áridos y los valles fértiles para llegar a comunidades remotas, olvidadas, sin luz eléctrica ni agua potable. Celebró la Santa Misa en lugares donde no había un altar formal, sino la fe viva de los congregados. Llevó consigo no solo la palabra de Dios, sino también medicina básica para aliviar el cuerpo, ropa para abrigar del frío y, sobre todo, consuelo para el alma afligida. Y cuando hablaba, su voz no era la de un extranjero condescendiente, sino la de un hermano que comparte las mismas esperanzas y los mismos dolores. Los campesinos del norte peruano, con esa memoria popular que atesora lo esencial, aún lo recuerdan con cariño como el gringo que caminaba descalzo, un símbolo de su entrega y sencillez. No buscaba el reconocimiento mundano, ni ansiaba ascensos en la jerarquía eclesiástica. Su búsqueda era otra, buscaba almas.
y las encontraba allí, en el polvo de los caminos olvidados, en las manos callosas y agrietadas de los abuelos sabios, en los ojos grandes y expectantes de los niños que, aunque no supieran leer las letras de un libro, entendían perfectamente el lenguaje universal del amor cuando lo veían encarnado en sus acciones. Fue en ese contexto de entrega total y de profunda comunión donde Robert Prevost tomó la decisión de solicitar la nacionalidad peruana. No fue por conveniencia política, ni por una estrategia pastoral calculada, sino porque comprendió, en lo más hondo de su ser, que su vocación no estaba partida, no se dividía entre dos países distantes, sino que estaba maravillosamente tejida por ambos, como un tapiz donde los hilos de Chicago y los de Perú se entrelazaban para formar un diseño único y sagrado. Chicago le había dado su raíz, su origen. Perú le estaba regalando su fruto, la madurez de su fe. Esta doble identidad, que muchos desconocen o simplemente no alcanzan a comprender en toda su magnitud, no es un mero dato anecdótico en su biografía. Es, en realidad, la clave fundamental para entender su estilo pastoral, su particular sensibilidad, su manera de concebir y vivir la Iglesia. Porque León XIV no encarna el modelo tradicional del Papa europeo, formado en los solemnes corredores del Vaticano y en las antiguas universidades del viejo continente. Él representa un perfil distinto, forjado en las periferias geográficas y existenciales del mundo, un hombre que vivió en carne propia las dificultades del sur global, que se formó espiritualmente en contacto con la pobreza y la esperanza de un pueblo luchador, que habla hoy desde esa frontera a menudo invisible pero dolorosamente real entre el llamado primer mundo y el vasto mundo olvidado. Un sacerdote que compartió con él aquellos años de misión en Perú lo describió con palabras sencillas pero elocuentes: él no vino a enseñar, vino a aprender. Y por eso, nosotros lo seguimos. Su doble nacionalidad, lejos de ser una fuente de división interna, lo unifica y lo enriquece, porque personifica una iglesia que no pertenece a un solo continente ni a una sola cultura. Una iglesia verdaderamente católica, universal, que, como él mismo hizo, se naturaliza con el pueblo que sufre, que no se limita a representar los intereses del norte ni a encarnar únicamente las realidades del sur, sino que aspira a abrazar a ambos desde lo más profundo de la compasión cristiana. Cuando fue consagrado obispo en Perú, los fieles, con un afecto espontáneo, lo llamaban Padre Bob, con ese acento extranjero que delataba su origen, pero con un corazón que latía ya con un ritmo tan andino como los imponentes cerros que fueron testigos de su servicio desinteresado. Y cuando tiempo después regresó a Roma, para asumir nuevas responsabilidades, muchos pudieron pensar que había dejado atrás esa etapa peruana. Pero no fue así, la trajo consigo, impresa en su mirada, en su estilo sencillo, en la solidez de su fe. Hoy, como Papa, esa raíz peruana no se ha borrado ni diluido con el paso del tiempo o el peso de la púrpura, al contrario, se ha profundizado, se ha hecho más fuerte. Porque el hombre que hoy viste de blanco y se asoma al balcón de San Pedro es el mismo que una vez cargó con esfuerzo una humilde cruz de madera entre comunidades olvidadas y polvorientas. El mismo que fue abrazado con gratitud por campesinos que no sabían leer, pero que sabían amar con una pureza conmovedora. El mismo que, aunque nacido en el asfalto cosmopolita de Chicago, se hizo polvo y tierra en los caminos remotos del Perú profundo.
Robert Francis Prevost nunca tuvo la intención de dividir su vida o su corazón entre dos culturas. Su vocación no fue concebida como internacional, en un sentido diplomático o estratégico. Fue, desde el inicio, radicalmente local, encarnada en un lugar y un tiempo concretos. Y, sin embargo, paradójicamente, terminó encarnando la universalidad de la Iglesia de un modo que pocos papas han tenido la oportunidad de vivir tan de cerca. Tan desde dentro. Nació en Chicago. Es cierto. Pero fue en el calor agrietado y bajo el sol inclemente del norte del Perú donde aprendió a leer el Evangelio no solo con los ojos y la mente, sino con los pies cansados y el corazón abierto. Fue allí donde entendió que la fe no se impone desde las alturas de las catedrales majestuosas, sino que se descubre humildemente en los rostros sufrientes de aquellos que apenas sobreviven. Fue allí donde descubrió que la verdadera autoridad, la que perdura, no es la que otorga un título o un cargo, sino la que emana del que camina con el pueblo, compartiendo sus luchas y esperanzas. La historia de su llegada al Perú no está adornada con detalles grandilocuentes ni episodios épicos. No llegó como un enviado especial con una misión extraordinaria. Llegó como parte de una pequeña y sencilla comunidad agustina, un religioso joven, alto, con un acento extranjero aún muy marcado, cargado de las dudas e incertidumbres propias de la juventud, quizás con algo de miedo ante lo desconocido, pero con una disposición absoluta y admirable, dejar que la vida de los otros, de aquellos a quienes venía a servir, moldeara la suya propia. Comenzó su labor pastoral visitando casas humildes, una por una, celebrando misas al aire libre, bajo el sol o las estrellas, escuchando con paciencia y empatía a mujeres que rezaban con fervor por hijos desaparecidos en el torbellino de la violencia, bendiciendo manos heridas y encallecidas por el duro trabajo del machete en el campo. Aprendió, según sus propias palabras, mucho más en las cocinas rurales, compartiendo un plato de comida y una conversación sincera, que en todos los sesudos libros de teología que había estudiado. Aprendió que la fe se puede pronunciar con elocuencia en español, pero que a menudo se grita en el silencio elocuente del sufrimiento y la esperanza. Un campesino anciano del distrito de Canchaque, en la Sierra de Piura, lo expresó una vez con una sabiduría popular conmovedora. El padre Bob no era peruano cuando llegó, pero se hizo nuestro con el polvo del camino. Esa frase simple resume algo profundo y misterioso que ningún documento oficial ni ningún análisis sociológico podría explicar del todo: la encarnación silenciosa y progresiva de una vocación auténtica. Porque Prevost no se adaptó superficialmente al Perú, se dejó transformar por él. Permitió que el alma peruana penetrara en la suya. Cuando decidió solicitar la nacionalidad, no lo hizo buscando obtener algún beneficio legal o alguna ventaja práctica. Lo hizo para decirle al pueblo, con un gesto que brotaba del corazón: soy de aquí. Para declarar que su identidad más profunda no estaba anclada en las hojas de un pasaporte, sino en la geografía sagrada de su experiencia espiritual. Para confirmar que su vocación no era un tipo de turismo eclesial o una misión pasajera, sino una pertenencia evangélica, un compromiso de vida. Y así fue reconocido. El gobierno peruano le concedió formalmente la nacionalidad, pero fue la gente sencilla, el pueblo anónimo, el que verdaderamente lo adoptó, el que lo hizo suyo. Fue ese pueblo que no ostenta poder político, ni títulos nobiliarios,
ni oficinas lujosas. El que lo acogió como a uno de los suyos. Esa identidad dual, ese fecundo entrelazamiento de mundos, el norteamericano y el andino, marcaría de forma indeleble todo su camino posterior. Cuando regresó a Estados Unidos por un breve período, confesó sentirse, en cierto modo, ajeno. Cuando volvió a Roma para asumir nuevas y mayores responsabilidades, cargaba en su equipaje, más que ropas o libros, los nombres, las heridas y los silencios elocuentes de su misión andina. Como obispo, luego como prefecto y hoy como sumo pontífice, no ha dejado de referirse al Perú como su casa espiritual. Ha citado repetidamente su experiencia misionera en aquellas tierras como su verdadera escuela de liderazgo. Ha reconocido públicamente y con humildad que fueron los pobres quienes lo evangelizaron a él, quienes le enseñaron a ser iglesia de una manera más auténtica y cercana. En sus palabras recientes, ya como Papa León XIV, lo dejó meridianamente claro: la Iglesia no tiene pasaporte, tiene rostro, y el rostro de Cristo sigue apareciendo donde el mundo prefiere no mirar. Por eso, cuando los medios internacionales se apresuraron a etiquetarlo simplistamente como el Papa estadounidense, dentro del propio Vaticano algunos cardenales sintieron una cierta incomodidad. No por razones políticas o nacionalistas, sino por una cuestión de precisión espiritual. Porque ellos sabían, y lo comentaron en voz baja, que limitarlo a una sola nacionalidad era perder de vista lo esencial: la riqueza de su experiencia. Un cardenal latinoamericano que participó activamente en el cónclave lo expresó de esta manera tan gráfica: no elegimos a un papa de Chicago, elegimos a un pastor formado por el sur, por el barro de los caminos, por la resistencia callada y digna del pueblo sencillo, y esa doble alma norte y sur, asfalto de la gran ciudad y tierra fértil del campo, no es una contradicción en él, es su mayor fortaleza. Porque en un mundo cada vez más dividido por fronteras visibles e invisibles, León XIV representa un puente vivo, una conexión encarnada, un hombre que no se conforma con cruzar las fronteras, sino que busca abrazarlas, integrarlas, en un mundo donde la imagen pública de un papa suele estar marcada por una extrema solemnidad, por una liturgia meticulously cuidada y por un protocolo riguroso. Pocos esperaban que León XIV escondiera entre los pliegues de sus hábitos una costumbre que, a primera vista, podría parecer poco papal: jugar tenis. Y no como un pasatiempo ocasional o una distracción esporádica, sino como una disciplina regular, casi un lenguaje corporal, una profunda metáfora de vida. Porque para él, el tenis no es solo un deporte, es una auténtica pedagogía espiritual. Desde su juventud, Robert Prevost sintió interés por el tenis. No albergaba ambiciones profesionales, no soñaba con ganar grandes torneos, pero encontró en la práctica de ese deporte algo mucho más profundo y trascendente: un camino para cultivar la concentración, la humildad ante el error y la resiliencia frente a la adversidad. Aprendió en la cancha que se gana punto por punto, con paciencia y esfuerzo, que cada error, si se asume con humildad, es una valiosa lección, que no se puede luchar contra la red o contra el viento, elementos incontrolables, pero sí se puede y se debe luchar contra uno mismo, contra las propias limitaciones y debilidades. Durante sus largos años de misión en el Perú, no abandonó la raqueta, la llevaba consigo en sus viajes misioneros a las comunidades más remotas.
Organizaba partidos improvisados con los jóvenes de las parroquias. No con un afán competitivo, sino como una forma de convivir, de compartir un momento de alegría y esparcimiento, en un país profundamente marcado por la desigualdad social, donde muy pocos tenían acceso a ese tipo de deporte considerado elitista. Él rompía esquemas, tendía puentes. No importa si eres bueno o no, les decía con frecuencia a los jóvenes. Lo que importa es si sabes escuchar la pelota y, sobre todo, si no te rindes después de un mal set, después de una derrota. Esa frase, repetida como un mantra por varios de los jóvenes que lo conocieron de cerca, no era simplemente una enseñanza técnica sobre el juego, era una profunda lección de vida. Porque Prevost no usaba el tenis como una vía de escape de sus responsabilidades pastorales, sino como una herramienta valiosa para conectar con la gente, para enseñar el valor de la paciencia, para decir sin necesidad de palabras que un líder también se equivoca, también suda, también pierde a veces. En los pueblos rurales donde sirvió, no había canchas oficiales de tenis. Pero él, con ingenio y sencillez, marcaba las líneas con tiza en el suelo de tierra. Clavaba una red improvisada entre dos árboles robustos. Y allí, rodeado de niños que quizás nunca antes habían sostenido una raqueta en sus manos, se reía, tropezaba, sudaba, ganaba algunos puntos y perdía otros. Y al final del juego, siempre rezaba, porque sí, después de cada partido, invitaba a todos los presentes, jugadores y espectadores, a una breve oración. Agradecía a Dios por el encuentro fraterno, por el juego limpio, por la salud de los cuerpos. Y luego, muchas veces, celebraba la Santa Misa con la misma naturalidad y sencillez con la que momentos antes había jugado al tenis. Un joven agustino que fue su alumno en aquellos años lo recuerda con una mezcla de sorpresa y admiración. Era algo raro. Un obispo que jugaba tenis y luego confesaba que sudaba la camiseta con nosotros. Y justo después nos hablaba con pasión del Evangelio. Ese estilo tan poco clerical en el sentido tradicional, tan informal y cercano, marcó para siempre a quienes lo rodearon, porque les mostraba de manera palpable que la verdadera autoridad no proviene de la distancia o la solemnidad impuesta, sino de la cercanía auténtica y el ejemplo de vida, que un pastor no necesita parecer intocable o inalcanzable para ser respetado y amado, que un papa, antes de predicar grandes sermones, debe saber sonreír con sinceridad. Con el paso del tiempo, esa costumbre del tenis se mantuvo firme, ya siendo obispo, e incluso después, como prefecto de un importante dicasterio en Roma. Buscaba espacios y momentos para jugar, no tanto por un afán puramente deportivo, sino como un medio para mantener el equilibrio espiritual, como una forma de meditar en movimiento, como una expresión física de una fe que se sabe y se vive encarnada, no desencarnada. Una de las religiosas que colaboró estrechamente con él en Lima cuenta que más de una vez lo vio llegar a la misa matutina con las manos visiblemente marcadas por el mango de la raqueta. Y que eso, lejos de escandalizarla, la conmovía profundamente. Era la prueba tangible de que el padre Bob rezaba también con el cuerpo, con todo su ser. Hoy, como Papa León XIV, no ha jugado públicamente al tenis, como es comprensible, pero en los discretos pasillos del Vaticano, algunos ya comentan en voz baja que ha pedido que se mantenga en condiciones una pequeña cancha de tenis existente en la residencia papal de verano.
no para competir o exhibirse, sino para seguir escuchando la voz de Dios en la quietud de la cancha. En cada bote rítmico de la pelota, el perfil atlético de León XIV no es, por tanto, un dato aislado o una mera curiosidad biográfica, es una expresión encarnada de su forma de comprender la vida espiritual. Porque para él, el cuerpo no es el enemigo del alma. Como algunas espiritualidades dualistas han enseñado, es su primer lenguaje, su primera catedral, el templo del Espíritu Santo. Y en esa particular teología del movimiento, el tenis se convirtió en una práctica que va mucho más allá del simple ejercicio físico, es una oración con ritmo, una ascesis personal. Quienes lo conocen desde sus años de formación en el seminario afirman categóricamente que su amor por el deporte, y por el tenis en particular, nunca fue una excentricidad juvenil ni un pasatiempo de lujo reservado para élites. Fue, desde el principio, un espacio privilegiado donde ensayaba y cultivaba valores profundamente evangélicos, la humildad del que falla un golpe y reconoce su error, la constancia y perseverancia del que insiste a pesar de las dificultades, el respeto sagrado al otro, incluso en el fragor de la competencia, un deporte que, según sus propias palabras, te obliga a mirar tus propios límites sin renunciar jamás al anhelo de superación. Durante sus años como superior agustino en el Perú, solía invitar con frecuencia a jóvenes provenientes de barrios marginales y empobrecidos a compartir una tarde deportiva en los patios parroquiales. No había trofeos brillantes ni medallas ostentosas en juego, solo sonrisas sinceras, agua fresca para calmar la sed y un abrazo fraterno al final del encuentro. Después del juego, todos juntos pasaban a la capilla de la parroquia y allí, cansados, sudorosos y a menudo descalzos, rezaban juntos un Padre Nuestro. Para él, ese momento de comunión y oración era el verdadero triunfo, la victoria más importante, la construcción de la comunidad fraterna. Este estilo tan peculiar, tan poco clerical para los cánones tradicionales, causó cierto desconcierto e incluso críticas en algunos sectores de la Iglesia más apegados a las formas externas y a la rigidez protocolaria. En una ocasión, un visitante europeo, de visita por sus misiones, comentó con cierta desaprobación que no le parecía apropiado ver a un obispo vestido con ropa deportiva en medio de un pueblo rural. La respuesta de Prevost fue tan simple como profunda, a veces. La mejor forma de hablar de Dios es sin palabras, simplemente con los pies en su tierra y el corazón con su gente. Ya en su paso por Roma, como prefecto del dicasterio para los obispos, una posición de gran responsabilidad en la curia romana, reservaba 1 hora a la semana, siempre que sus múltiples tareas se lo permitían, para jugar al tenis con seminaristas o con sencillos trabajadores laicos del Vaticano. Ese gesto, pequeño en apariencia pero constante y significativo, fue notado incluso por colaboradores cercanos del Papa Francisco, quienes lo consideraban una forma natural y espontánea de acercamiento y diálogo con personas que, normalmente, no tendrían fácil acceso a un alto jerarca de la curia. Un jardinero del Vaticano, de origen humilde, recuerda con una sonrisa cómplice: «Yo no sabía que él era tan importante. Me enteré de quién era realmente cuando vi su nombre y su rostro en la televisión. Tras ser elegido papa, pero mucho antes de eso, ya me había ganado en 2 sets al tenis. Y siempre con una sonrisa». Para León XIV, el tenis también fue,
En muchos momentos, una especie de terapia espiritual, un bálsamo para el alma. En entrevistas concedidas en el pasado, reconoció abiertamente que recurría a ese espacio físico y a esa actividad para procesar tensiones internas, dudas pastorales, e incluso momentos de profunda tristeza o desolación ministerial. Decía que la repetición rítmica del movimiento al golpear la pelota, la respiración profunda y consciente, el silencio concentrado de la cancha, lo ayudaban a reconectar con su centro interior, a encontrar un espacio de paz en medio de las tormentas. Esa práctica, casi un ritual personal, lo salvó en momentos clave de su vida, como cuando fue trasladado del Perú a Roma. Una decisión que, según confesó, lo desgarró interiormente por el profundo amor que sentía por su misión andina, o cuando, ya en responsabilidades mayores, debió lidiar con la dolorosa crisis de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Un tema que lo tocaba y lo sigue tocando profundamente, especialmente por haber sido pastor durante tantos años en zonas vulnerables y con poblaciones frágiles. Allí, en la soledad de la cancha de tenis, entre golpe y golpe, encontraba claridad, quizás no soluciones inmediatas a problemas complejos, pero sí la paz necesaria para seguir adelante con esperanza. Hoy, siendo papa, su agenda es otra, infinitamente más compleja y demandante. Las obligaciones son de una magnitud diferente. El peso del mundo, en cierto sentido, descansa sobre sus hombros, pero quienes lo conocen bien, aquellos que han compartido con él diferentes etapas de su vida, aseguran que no ha cambiado su esencia más profunda, que sigue siendo, en el fondo, el mismo hombre que necesita un rincón silencioso para moverse, para pensar con calma, para dejar que la gracia de Dios actúe entre golpe y golpe, entre desafío y desafío. Un cardenal que lo acompaña de cerca desde el cónclave contó, a modo de anécdota reveladora, que al terminar la primera misa privada que celebró como sumo pontífice, León XIV susurró, con un toque de humor melancólico, «Extraño mi raqueta», pero inmediatamente añadió, con una sonrisa resignada, «pero hoy tengo otra clase de partido». Y tal vez, en esa frase aparentemente casual, reside una profunda verdad, porque ahora el juego ya no se desarrolla entre líneas blancas pintadas en el suelo, sino entre fronteras invisibles que dividen a la humanidad. Ya no se trata de ganar o perder sets, se trata de almas que hay que acompañar, guiar y salvar. Y aunque el marcador final de este partido pontificio aún no está escrito, León XIV parece estar listo para luchar cada punto con fe inquebrantable, con humildad sincera y con la misma férrea determinación con la que, en un pequeño y polvoriento pueblo andino, enseñaba a los niños a jugar al tenis y, sobre todo, a creer en sí mismos y en la bondad de Dios. Antes de vestir el hábito blanco pontificio, antes de calzar los sobrios zapatos negros de protocolo, incluso mucho antes de ser nombrado obispo o creado cardenal de la Santa Iglesia Romana, León XIV se llamaba simplemente, para la gente sencilla, el Padre Bob. Así, con ese nombre familiar y cercano, lo conocían en las comunidades más pobres y remotas del norte peruano, donde pasó más de una década de su vida caminando a pie, infatigablemente, entre cerros áridos, extensos arenales y precarios caminos de tierra, llevando el Evangelio en una mochila gastada y la Sagrada Eucaristía, tesoro invaluable, en una sencilla bolsa de tela. Chulucanas.
Piura, Morropón, nombres de pueblos y regiones que rara vez aparecen en los mapas del poder eclesiástico mundial, pero que fueron el escenario privilegiado de una de las misiones más silenciosas y a la vez más profundas y transformadoras de la hora papa. Allí, en esas tierras calurosas y polvorientas, bajo un sol a menudo inclemente, Robert Prevost aprendió, en la escuela de la vida y del servicio, lo que significa verdaderamente ser iglesia desde abajo, desde los cimientos, desde los más pequeños y olvidados. Su llegada a aquellas tierras no fue celebrada con el repique de campanas ni con solemnes procesiones. Nadie lo esperaba con discursos de bienvenida ni con honores especiales. Era simplemente un joven religioso, miembro de la Orden de San Agustín, alto, visiblemente extranjero, con un acento inglés aún muy marcado y con unos ojos atentos, curiosos, dispuestos a observar y aprender. Le habían asignado una zona pastoral especialmente difícil, golpeada por una pobreza estructural que se transmitía de generación en generación, carente de la infraestructura más básica, sin electricidad en muchos lugares, sin acceso fácil a servicios de salud dignos, y con las heridas aún abiertas y sangrantes por la violencia política que asolaba cruelmente al Perú en aquellos turbulentos años 80. Pero él no se asustó ante el panorama desolador. No se encerró en la relativa seguridad de la casa parroquial. Hizo todo lo contrario, salió, caminó, preguntó con humildad, se equivocó muchas veces, y aprendió de cada error, de cada encuentro. Sus primeros pasos en la misión fueron tímidos, exploratorios. Celebraba la Santa Misa en capillas improvisadas, a veces bajo una precaria palapa o ramada de hojas secas que ofrecía una sombra escasa. Otras veces bajo la copa generosa de un algarrobo centenario, y en no pocas ocasiones, dentro de una humilde cocina familiar donde el humo del fogón de leña se mezclaba con el aroma del incienso litúrgico. Lo que nunca faltaba, a pesar de la pobreza material, era el Evangelio proclamado con fervor, ni el pan y el vino consagrados, aunque fueran en cantidades mínimas, casi simbólicas. Con el paso del tiempo, con la convivencia diaria, comenzó a hacerse parte integrante del tejido humano y social del lugar. No solo celebraba los sacramentos, también, y quizás más importante, escuchaba con atención y respeto las historias, las penas y las alegrías de la gente. No solo predicaba desde un púlpito improvisado, también cargaba baldes con agua junto a las mujeres. Ayudaba a arreglar los techos de calamina de las viviendas precarias o acompañaba con su presencia y su oración los humildes entierros donde a menudo no había un ataúd digno. Solo una manta raída y una cruz improvisada hecha con 2 palos. Un líder comunitario de aquella época lo recuerda así, con palabras que son un epitafio a su labor. Él era el único que no preguntaba por el padrón parroquial, por el número de feligreses inscritos. Preguntaba por los enfermos, por los ancianos solos, por aquellos a quienes nadie visitaba. Esa mirada de compasión genuina, más que una fría estrategia pastoral planificada en un despacho, hizo que su presencia fuera acogida con una confianza creciente y profunda. La gente sencilla veía en él a un sacerdote que no necesitaba un trono dorado para predicar la palabra de Dios, a un hombre que no traía soluciones mágicas a problemas complejos, pero sí una fe sólida que consuela el alma y fortalece el espíritu, un pastor que no hablaba desde una posición de superioridad, sino desde al lado,
como un compañero de camino. La zona donde trabajaba era, en muchos sentidos, hostil y peligrosa. El terrorismo de Sendero Luminoso había penetrado en muchas comunidades campesinas, sembrando el miedo y la desconfianza. La sospecha era la regla general en aquellos tiempos aciagos. Pero el padre Bob no llevaba uniforme militar ni insignias de poder, no llevaba miedo en su corazón. Y eso, quizás, lo salvó en más de una ocasión de situaciones límite. En un testimonio inédito, una religiosa que trabajó codo a codo con él en aquellos años relató una anécdota estremecedora. Hubo una vez que lo interceptaron unos hombres armados en un camino solitario. Le preguntaron, con tono amenazante, si era el cura gringo. Él, con una serenidad que desarmó a sus interlocutores, respondió, sí, soy yo, y camino con ustedes, no por encima de ustedes. Lo dejaron ir, esa forma de estar presente sin invadir, de ser cercano sin intentar controlar, marcó profundamente a todos aquellos que tuvieron el privilegio de vivir y trabajar con él. Cuando, años después, fue nombrado obispo, muchos en aquellas comunidades lloraron, no de tristeza por su partida, sino de profunda gratitud, porque sabían en su corazón que el padre Bob no los había usado como un simple peldaño para ascender en su carrera eclesiástica, sino que los había amado de verdad, con un amor desinteresado y sacrificial. Hoy, desde el majestuoso balcón de la Basílica de San Pedro, cuando León XIV se dirige al mundo entero, Urbi et Orbi, hay campesinos humildes en el lejano norte del Perú que, al ver su imagen en una pantalla o en la foto de un periódico, siguen llamándolo con cariño, el Padre Bob, porque para ellos, el Papa no es un personaje distante y extranjero, es el hombre que rezó con ellos junto al lecho de un hijo moribundo. Es el hombre que cargó con ellos su propia cruz de madera durante las procesiones de Semana Santa, sin buscar las cámaras ni los aplausos. Es el mismo que, vestido con una sotana gastada por el uso y el polvo del camino, se sentaba sin reparos a compartir un plato de arroz con plátano en sus humildes mesas, sin vergüenza ni distancia, como uno más de la familia. No fue producto de la casualidad que Robert Prevost, hoy León XIV, desarrollara una sensibilidad tan exquisitamente afinada por los últimos, por los más desfavorecidos de la sociedad. Esa sensibilidad fue moldeada pacientemente, día tras día, por años de incansables caminatas entre el polvo y el sol, entre lágrimas compartidas, velorios improvisados y manos agrietadas por el duro trabajo del campo. Su teología no se escribió primordialmente en los libros de las bibliotecas universitarias, se escribió con letras de vida y de sudor, en la tierra caliente y fértil de Chulucanas, donde el Evangelio no era una mera cita bíblica para ser estudiada, sino una necesidad cotidiana, el pan de cada día para el alma. En las comunidades donde sirvió con tanta entrega, era común verlo llegar a las capillas o a las casas cubierto de sudor, con la sotana remangada para facilitar el paso, cargando una mochila que no contenía pergaminos antiguos ni documentos eclesiásticos importantes, sino gasas esterilizadas, termómetros, algunos medicamentos básicos y, siempre, el pan de vida, porque donde no había un médico que aliviara el dolor físico, él era el consuelo y la primera ayuda. Donde no llegaba la presencia del Estado con sus servicios, llegaba su fe encarnada y su compromiso solidario. Una enfermera local, testigo de su labor,
Contó una anécdota que hoy circula en la zona casi como una leyenda popular. Una vez, un niño pequeño se fracturó gravemente la pierna en una aldea remota. No había ambulancia ni forma de transportarlo rápidamente. El padre Bob, sin pensarlo dos veces, lo cargó en sus brazos y caminó así, con el niño a cuestas, más de 4 kilómetros hasta la posta médica más cercana. Nunca lo vimos detenerse, nunca lo escuchamos quejarse del esfuerzo. Su misión, es importante recalcarlo, no era meramente asistencialista, no llegaba simplemente a dar caridad para aliviar conciencias. Llegaba para acompañar procesos, para caminar junto al pueblo, y lo hacía con una presencia discreta pero constante que no buscaba el reconocimiento personal ni los aplausos, sino la redención compartida, la construcción del reino de Dios desde abajo. Sentía profundamente que la fe debía tocar los cuerpos heridos, no solo los corazones contritos. Y por eso, a menudo repetía una frase que se hizo célebre entre su gente: la Eucaristía no empieza en el altar de la iglesia, empieza mucho antes. En la casa de la viuda que llora sola, en el campo del campesino explotado, en el lecho del enfermo abandonado. Durante sus años como vicario parroquial y luego como obispo en esas zonas rurales y empobrecidas, impulsó numerosos proyectos comunitarios que marcaron positivamente a generaciones enteras, desde talleres de carpintería para jóvenes hasta comedores populares para niños y ancianos, pasando por la construcción de escuelas rurales, la promoción de huertos familiares autosostenibles y la creación de pequeños centros de escucha y acompañamiento para mujeres víctimas de la violencia doméstica. Siempre con un criterio fundamental: no imponer desde arriba, solo sembrar con humildad y esperar con paciencia los frutos que Dios quisiera dar. En una reunión con líderes campesinos, poco antes de ser nombrado obispo, pronunció una frase que aún hoy se recuerda y se cita en la región: el que quiere servir de verdad, aprende primero a callar y a escuchar. El que quiere pastorear a un pueblo, tiene que estar dispuesto a ensuciarse los zapatos con el polvo de sus caminos. Y él, ciertamente, se los ensució no una vez, sino innumerables veces, cruzando riachuelos a pie cuando los puentes se habían caído, enlodándose hasta las rodillas en los caminos intransitables del invierno, dejando con paciencia que los perros del pueblo lo siguieran ladrando, que los niños pequeños lo tomaran confiadamente de la sotana, que los adultos lo invitaran con generosidad a compartir sus sopas humildes, sin necesidad de ningún protocolo, sin formalidades innecesarias, con el paso del tiempo, con esa siembra constante de amor y servicio, fue ganando el respeto y el cariño de comunidades enteras, no tanto por su autoridad canónica como obispo, sino por la innegable coherencia de su vida, por la sintonía entre sus palabras y sus obras. Cuando fue ordenado obispo, la gente sencilla de sus comunidades no lo vio como alguien que subía de rango o que se alejaba de ellos. Al contrario, lo vieron como alguien que iba a llevar sus dolores, sus luchas y sus esperanzas aún más lejos, a otros escenarios. Lo abrazaron con emoción, lloraron con él, lo bendijeron agitando ramas de olivo seco, símbolo de paz y esperanza. Y muchos de ellos, sin acceso fácil a Internet, sin perfiles en redes sociales, sin estar al tanto de los medios de comunicación globales, han sabido, de alguna manera, que aquel padre Bob que tanto los quiso, ahora es el Papa León XIV. Lo han sabido por cartas que llegan tarde,
por el boca a boca que recorre los valles, por fotografías impresas, un poco borrosas, que muestran su rostro ahora más envejecido por los años y las responsabilidades, pero con la misma sonrisa bondadosa de siempre. Un catequista anciano, de 76 años, al ver su imagen en un cartel improvisado colgado en la pared de una capilla rural, dijo con una convicción que brotaba del alma: ese no es el Papa. Ese es nuestro hermano Robert, que ha ido a Roma a decirle al mundo que los pobres también existimos y que tenemos dignidad. Y en esa frase sencilla, pero cargada de una profunda sabiduría popular, quizás resida la raíz de todo, la clave para entender este pontificado. Porque mientras el Vaticano y los expertos analizan su pensamiento teológico y sus primeras decisiones, mientras los analistas políticos miden con lupa cada uno de sus gestos y discursos, mientras las redes sociales discuten acaloradamente sobre su estilo y sus posibles reformas, en las quebradas remotas y en los valles olvidados del norte peruano, solo hay un sentimiento predominante, una inmensa gratitud. ¿Por qué? Porque ellos saben, con la certeza que da el haber compartido la vida, que el mundo está conociendo hoy al mismo hombre sencillo y bueno que ellos conocieron y amaron hace ya muchos años. El mismo que, mucho antes de alzar su voz con autoridad desde Roma, la prestó generosamente a aquellos que no tenían voz, a los silenciados por la historia, durante las semanas previas al cónclave que lo elegiría Papa. Los rumores y las especulaciones en los círculos vaticanos y en los medios de comunicación apuntaban a un proceso largo y potencialmente conflictivo. Se hablaba de tensiones internas entre diferentes facciones, de divisiones profundas por bloques ideológicos y geográficos, y de una fuerte presión para lograr consensos que parecían, a todas luces, imposibles de alcanzar en un colegio cardenalicio tan diverso. Se mencionaban nombres de cardenales con gran peso e influencia en Europa, de figuras emergentes y carismáticas en África, de candidatos discretos pero firmes y con sólida formación en América Latina. Pero nadie, absolutamente nadie, ni siquiera los analistas más veteranos y supuestamente mejor informados, predijo lo que finalmente ocurrió. La elección de Robert Francis Prevost como León XIV fue una de las más rápidas y sorpresivas de las últimas décadas. En menos de 5 escrutinios, su nombre se repitió una y otra vez en las papeletas, con una consistencia creciente, hasta que la mayoría necesaria se inclinó clara e inequívocamente por él, sin necesidad de complejas negociaciones de última hora ni de alianzas improvisadas entre diferentes grupos. Fue una elección que, a los ojos de muchos observadores, no obedeció a la lógica tradicional del poder eclesiástico, ni a los cálculos políticos habituales en este tipo de procesos. Fue, como dijeron después algunos de los propios cardenales electores, con una expresión cargada de significado espiritual, una moción del espíritu. Varios medios de comunicación internacionales no tardaron en preguntarse, con legítima curiosidad, cómo un cardenal relativamente nuevo en el ambiente de Roma, sin una gran visibilidad pública previa a nivel mundial, había logrado alcanzar tal nivel de consenso entre sus pares en tan poco tiempo. La respuesta a este enigma comenzó a emerger lentamente, a través de testimonios discretos y de análisis más profundos. No fue su discurso brillante o su oratoria elocuente lo que convenció a los electores, fue, en gran medida, su elocuente silencio y su capacidad de escucha.
No fue una estrategia política cuidadosamente diseñada lo que lo llevó al solio pontificio, fue la coherencia y la solidez de su trayectoria vital y pastoral. Durante las reuniones previas al cónclave, conocidas como congregaciones generales, donde los cardenales discuten los desafíos de la Iglesia y perfilan al futuro Papa, Robert Prevost no acaparó la palabra ni buscó el protagonismo. Escuchó con atención, observó con agudeza, y habló solo cuando sintió que realmente tenía algo importante y necesario que aportar. Y lo que dijo entonces no tuvo un tinte marcadamente ideológico, ni buscó alinearse con ninguna facción preexistente, fue, esencialmente, pastoral, centrado en las necesidades reales del pueblo de Dios. No propuso reformas revolucionarias ni programas de gobierno detallados, pero sí sembró preguntas cruciales. Interrogantes que muchos cardenales llevaban años esperando escuchar en voz alta en aquel sagrado recinto. Uno de los cardenales europeos, de gran prestigio intelectual, relató posteriormente a un medio italiano, cuando el cardenal Prevost habló. No lo hizo con la intención de convencer o de imponer su punto de vista. Lo hizo para invitar a la reflexión, al discernimiento conjunto. No expuso un plan de acción detallado, compartió con nosotros una herida, una preocupación profunda, y esa herida, la de una iglesia que en muchas ocasiones aparece desconectada de los pobres, de los jóvenes, de las periferias existenciales y geográficas, fue la que tocó una fibra sensible, algo profundo y compartido, entre la mayoría de los electores, porque más allá de su pasaporte estadounidense o de su título cardenalicio, lo que se estaba votando en aquel cónclave era, en última instancia, una presencia, un estilo de ser pastor, y la presencia de Prevost era inconfundible, sobria, fiel a sus principios, sin el más mínimo afán de protagonismo o de autopromoción. Un cardenal africano, conmovido por la experiencia, compartió en privado. Él no hizo campaña electoral, no repartió promesas vanas, su vida entera hablaba por él. Este dato, confirmado posteriormente por fuentes muy cercanas al desarrollo del cónclave, dejó perplejos incluso a miembros experimentados de la curia romana, que quizás esperaban la elección de un perfil más previsible, más romano, en el sentido tradicional. Pero era justamente esa diferencia, esa trayectoria atípica, lo que marcó la pauta. La elección de León XIV no fue, por tanto, el producto de un frío cálculo político o de una hábil negociación entre bambalinas. Fue, más bien, una especie de necesidad espiritual sentida por muchos. Un susurro común que recorrió el corazón de cardenales provenientes de distintos continentes y con diversas sensibilidades. Quienes, sin saberlo explícitamente, buscaban en el fondo lo mismo, alguien con alma, un pastor según el corazón de Cristo. La elección silenciosa y sorprendente de Robert Prevost, el misionero que caminó descalzo en el polvo de los caminos peruanos. El obispo que jugaba tenis con los jóvenes de las barriadas. El pastor que hablaba poco pero escuchaba mucho se convirtió así en la gran sorpresa que ni los vaticanistas más expertos y sagaces lograron anticipar. Porque, al parecer, mientras el mundo y muchos dentro de la Iglesia apostaban por la elocuencia rimbombante y la estrategia política, el Espíritu Santo, una vez más, eligió la coherencia silenciosa y la humildad probada.
La asombrosa rapidez con la que Robert Prevost fue elegido papa y adoptó el nombre de León XIV no solo tomó por completa sorpresa a los medios de comunicación internacionales y a la opinión pública mundial, también sacudió, en cierto modo, los cimientos internos del propio Vaticano, donde a menudo se presume, no sin cierta razón, que los procesos de sucesión papal están profundamente marcados por arduas negociaciones, por la conformación de bloques de poder, por una sutil diplomacia de pasillo y por inevitables tensiones entre visiones opuestas sobre el futuro de la Iglesia. Esta vez, sin embargo, pareció no haber nada de eso, o al menos, no en la medida habitual. Un cardenal latinoamericano, al reflexionar sobre lo vivido en aquellos días intensos, contó después del cónclave, había como un susurro común entre todos nosotros. Algo que no habíamos verbalizado explícitamente, pero que todos llevábamos en el corazón. Una intuición compartida, y ese susurro, sutil como una brisa entre las imponentes columnas de la Basílica de San Pedro, terminó transformándose, casi milagrosamente, en una elección clara y contundente. No fue tanto por un carisma arrollador o por una influencia política demostrada, sino por algo mucho más difícil de definir con palabras, pero inmensamente más poderoso: la confianza. Durante las jornadas previas a la votación, en las congregaciones generales, muchos esperaban largas y tediosas discusiones doctrinales o estratégicas. Se hablaba incluso de la posibilidad de una parálisis por la falta de acuerdos claros, de un cónclave que podría prolongarse durante muchos días. Pero cuando el nombre del cardenal Prevost apareció por primera vez en las papeletas de votación, no fue percibido como una propuesta débil o marginal, sino como un clamor inesperado que fue ganando fuerza y eco, cada vez que su nombre era leído en voz alta por el escrutador. Se producían asentimientos silenciosos en la Capilla Sixtina. Miradas cómplices que no necesitaban mayor explicación, porque su figura y su trayectoria representaban, de alguna manera, aquello que muchos anhelaban en lo profundo de su ser sin saber quizás cómo nombrarlo exactamente. Era un hombre sin escándalos conocidos que mancharan su reputación, sin ambiciones de poder evidentes a lo largo de su carrera, sin grupos de presión organizados que lo respaldaran activamente, pero con algo intangible y poderoso que se volvía evidente para quien lo observara con atención mientras caminaba con sencillez por los pasillos del Vaticano, una autoridad moral que no necesitaba imponerse por la fuerza o el rango, sino que fluía naturalmente desde la coherencia de su historia personal, no tanto desde la altura de su posición jerárquica. Varios cardenales provenientes de África y Asia, continentes cuyas voces son tradicionalmente menos visibles en las decisiones finales de la Iglesia, encontraron en la figura de Prevost un punto de unidad y convergencia, no por un frío cálculo estratégico, sino por una profunda experiencia compartida. Porque él también, en cierto sentido, venía del sur, no solo por la geografía de sus años de misión, sino fundamentalmente por el espíritu, por haber caminado entre los últimos de la tierra, por haber llorado con los pobres y compartido su pan, por haber rezado en el silencio de las capillas humildes muchas más veces que en los púlpitos imponentes. Uno de los cardenales electores de Europa del Este, una región con una historia eclesial particular, lo dijo con una claridad meridiana en una entrevista concedida posteriormente: no sabíamos que lo buscábamos a él.
específicamente a él, hasta que su nombre y su rostro aparecieron en nuestras oraciones y en nuestro discernimiento. Y tal vez por todo eso, el dato que más sorprendió al Vaticano y al mundo no fue solo el nombre del elegido, sino la forma en que ocurrió su elección, la sencillez del proceso, la calma palpable que reinó en todo momento, la llamativa ausencia de tensión y de intrigas, el aire de oración real y profunda que cubría la majestuosa Capilla Sixtina cuando se pronunció el solemne «Accepto», y el nuevo Papa eligió su nombre. El nombre escogido, León XIV, también causó un considerable impacto y suscitó múltiples interpretaciones. Un claro guiño a León XIII, el Papa que, en plena efervescencia de la Revolución Industrial, alzó valientemente su voz en defensa de los obreros explotados. Escribió la trascendental encíclica Rerum Novarum y trazó con audacia el inicio de la doctrina social moderna de la Iglesia. No fue, por tanto, la elección de un nombre neutro o meramente protocolario, fue una declaración de principios, una señal programática, y por eso, al escuchar ese nombre resonar por primera vez, algunos cardenales se miraron entre sí, con una mezcla de sorpresa y confirmación, sabiendo en su interior que no solo habían elegido a un nuevo papa para guiar la barca de Pedro, habían, de alguna manera, trazado un rumbo, señalado una dirección para la Iglesia del tercer milenio. La noticia recorrió el mundo a la velocidad de la luz, pero en los antiguos y solemnes pasillos del Vaticano, el asombro reinante no era tanto por la elección en sí misma, sino por la sensación interna, casi palpable, de que, por una vez, no se había tratado tanto de votos contados y de equilibrios de poder, sino de almas que, en un momento de gracia, reconocieron a otra alma afín, a un pastor según el corazón de Dios. Hoy, mientras millones de fieles en todo el mundo lo ven como un símbolo de esperanza y de posible renovación, mientras muchos descubren con admiración sus años de entrega silenciosa en la misión, su profundo amor por el Perú, su humildad a toda prueba, su mirada firme pero a la vez serena, aquellos que lo eligieron en el secreto del cónclave saben algo más íntimo, algo que quizás nunca se podrá contar del todo, que no fue un fenómeno mediático cuidadosamente construido, ni el favorito de los analistas y vaticanistas, ni un rostro archiconocido en los círculos de poder eclesiástico. Fue, simple y llanamente, un pastor, y eso, en aquel momento crucial, fue más que suficiente.